correrán a él todas las gentes. Isaías 12. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Dice, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado por los collados, y correrán a él todas las gentes. Ese es en Isaías 2:2, ¿verdad? Muy bien, hermanos, entonces ese es el título de la lección: Jerusalén, cabeza de montes. ¿Qué significa la cabeza? Bueno, Orlando, ¿qué significa la cabeza? No sé, nada más sé qué es. ¿Qué es la cabeza? ¿Dónde se encuentra la cabeza? Arriba. En la parte superior del cuerpo. Entonces, cuando se nos dice que alguien es cabeza, entonces, ¿qué entendemos por que alguien es cabeza? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Él es nuestro superior. Y en cada una de las áreas también nuestro Dios ha puesto también su debido orden. En nuestro hogar Dios ha puesto a la cabeza, al padre de familia, ¿verdad? Entonces esto es más o menos lo que significa cabeza de montes. Entonces sabemos un monte, pues literalmente pues es un monte, ¿verdad? Una montaña. Pero bíblicamente, ¿qué significa un monte? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo llevó a 3 de sus discípulos, los llevó a un monte? Y en ese monte, ¿cuál era el propósito de llevarlos a ese monte? De enseñarles una visión. Entonces, el monte representa un reino. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo los lleva al monte a darles la visión, cuando Él iba a venir era en el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viniera nuevamente. Entonces, Jerusalén, cabeza de montes, ese es el título de esta lección. Y sabemos que este quinto reino, que no solamente se encuentra en Isaías mirando esta visión, porque dice, vamos a Isaías capítulo 2, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Entonces, algo que nuestros hermanos han hablado últimamente, diciendo qué noticiero puede mirar más allá. ¿Por qué ellos no tocan algo del futuro? Porque no saben. Pero nuestro Dios sí conoce todos los tiempos, sí conoce el futuro, sí sabe lo que va a suceder. Y como dice en su misma palabra, que Él revela a sus siervos lo que ha de acontecer. Entonces vemos que nuestro Dios, por medio del profeta Isaías, le reveló lo tocante a Jerusalén, tocante a lo que iba a tocar con Judá y Jerusalén. Y no solamente a Isaías, también a Daniel, también vemos que en aquel sueño que ninguno pudo interpretar, y que incluso tenían amenaza de muerte, aquellos que no supieran no solamente interpretar el sueño de Nabucodonosor, sino también revelarle cuál había sido ese sueño. Entonces vemos que aquel sueño de Nabucodonosor había una estatua grande que tenía su cabeza de oro, también tenía sus pechos de plata, también sus piernas de bronce y sus pies que estaba divididos en dos partes de hierro y barro cocido. Entonces también en esa misma visión dice que miró una piedra que pegaba o destrozaba los pies
o pegaba en los pies y destrozaba aquella estatua. Entonces todo esto también tiene esa conexión con lo que tiene que ver con Jerusalén, cabeza de montes. Entonces, Jerusalén va a ser cabeza de aquellos reinos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice que todos se van a sujetar, dice todos los reinos de este mundo van a estar debajo de sus pies. Entonces esto es lo que nuestro Dios le da a Isaías, hijo de Amós, tocante a lo que iba a pasar con Judá y con Jerusalén. Y dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Entonces, Jerusalén va a ser confirmado como cabeza, como el reino principal, o la sede principal, más que nada. La sede principal, dice que a él van a correr todas las gentes. Así como en estos cuatro reinos universales, ellos dominaban sobre el mundo, y el mundo tenía que rendirle cuenta a estos reinos. Entonces, dice que aquí Jerusalén va a ser que van a correr a él todas estas gentes. Y vendrán muchos pueblos diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, y caminaremos, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces vemos, hermanos, que Jerusalén va a tener esa soberanía sobre el mundo, porque de ahí dice que va a salir la ley, va a salir el decreto, porque en aquellos reinos también ellos decretaban y no se podía anular lo que ellos dijeran, lo que ellos hicieran. Y así dice que nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, de ahí va a salir esa ley, de ahí va a salir el decreto, y entonces todas estas gentes se tienen que sujetar a lo que ese decreto, esa ley, salga de Jerusalén. Juzgará entre las gentes y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Para qué sirven las espadas en aquel tiempo? ¿Para qué nos servían las espadas? Para pelear, ¿verdad? Eran sinónimo de guerras, ¿verdad? Porque no tenían escopetas, no tenían lo que ahora tienen o presumen muchos de los reinos o de esas potencias mundiales. ¿Para qué servían las lanzas? También para lo mismo. Las lanzas las utilizaban también en la guerra. Entonces dice que las espadas se van a convertir ¿en qué? En rejas de arado. ¿Para qué sirve el arado? Para trabajar la tierra. Entonces, ¿para qué sirven las hoces? También lo usan en la siega. Entonces todo es para lo que es el trabajo en la agricultura. Entonces dice, y las espadas, dice, van a volver o convertir esas espadas en rejas de arado. Y también las lanzas en hoces. Y no alzarán espada gente contra gente, ni se enseñarán más para la guerra. Entonces vemos, hermanos, en el versículo 5 nos dice: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Entonces esta es la lectura bíblica, hermanos. Sabemos esta organización como le llaman por sus siglas, la ONU, las Naciones Unidas, las organizaciones de las Naciones Unidas, tiene uno de los propósitos que tiene esta organización es para promover ¿qué? Para promover la paz en el mundo y para hacer amistad entre las naciones. Pero es algo que esta organización ya logró.
no ha logrado y no va a poder tampoco lograr, pero es algo que nuestro Señor Jesucristo en su reino, Él sí lo va a lograr. Y Él sí va a poder tener este reinado de estos 1000 años, de un reino absoluta paz, porque dice que no se va a levantar gente contra gente, ni se van a ensanchar para la guerra. Entonces, lo que el hombre no puede hacer, nuestro Señor Jesucristo, por su soberanía, Él lo va a poder hacer en este reinado de estos 1000 años. Por esa razón es de que cuando nuestro Señor Jesucristo tome el mando, dice no se le va a dar a nadie más. No es de que va a pasar de una nación a otra nación, porque ya ese mando va a ser eternamente del reino de nuestro Dios, comenzando con los 1000 años de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Entonces, esto es lo que es la lección número 23, Jerusalén por cabeza de montes. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar a la introducción. Ahí nos va a abrir también un poquito más lo que es esta lección. Isaías estaba profetizando el futuro de Jerusalén y Judá, indicando que sería en lo postrero de los tiempos. Relacionando esta profecía con otros versículos de las Sagradas Escrituras, se clarifica que esta profecía tendrá cumplimiento durante el reinado literal del Señor Jesucristo en la tierra. Después de que sean destruidos los reinos terrenales y vueltos como tamo de las eras del verano por el impacto de aquella piedra no cortada por mano, menciona por el profeta Daniel. Dicha piedra será constituida un gran monte que comprenderá toda la tierra. Proféticamente, esa tierra simboliza al Señor Jesucristo, ya que de manera frecuente se le compara con una roca. Un monte simboliza un reino y la autoridad que gobierna ese reino. Y estos reinos serán sometidos a la autoridad del Señor Jesucristo y de sus santos. Dice leer también Daniel 2, 34 y 35, 44 y 45 y 7, 27. Amén. Entonces aquí, hermano, nos está diciendo lo que va por venir en el futuro. Entonces, tenemos necesidad de que alguien se levante en estos días diciendo: Dios me ha revelado en visión que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. ¿Será que necesitamos esto o que no lo sabemos más que nada? Desde los tiempos del profeta Isaías se ha anunciado el fin de los tiempos. Y nuestro Señor Jesucristo solamente vino a cumplir lo que venía en las Sagradas Escrituras, y también vino a hablar un poco de ese final, de lo que iba a acontecer, y a darnos esa oportunidad a nosotros para la salvación. Ahora, el profeta Isaías dice que en el final, dice que acontecerá que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová. Entonces vemos que en lo postrero, en lo último, al final de los tiempos, es cuando esto es lo que va a suceder. Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a tomar ese reino, va a tomar esa autoridad, y Él se va a constituir que va a reinar sobre estas naciones, y se va a constituir a Jerusalén como cabeza de los montes, porque el monte dice que significa un reino y autoridad que gobierna ese reino. Entonces ese reino que va a ser en Jerusalén lo va a gobernar nuestro Señor Jesucristo, y dice que todas las naciones van a estar sometidas debajo de sus pies. Entonces es lo que nos dice este primer párrafo. Vamos a leer el segundo. Esto tendrá lugar con la venida del Señor Jesucristo por segunda ocasión a la tierra. Las naciones y sus gobernantes que queden con vida después de la guerra de Armagedón se someterán a la autoridad del Rey de Reyes. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos
de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinará para siempre jamás. Apocalipsis 11:15. Amén. Amén. Entonces esto ya se nos tiene que quedar de memoria a todos nosotros. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Al regreso, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar con estas naciones que quieren volverse potencias mundiales? Porque todo esto es cuestión de poder. Todo lo que ha pasado en el mundo, o lo que está pasando en el mundo con estos hackeos que hacen sobre una nación contra otra nación, todo esto es para poder ellos convertirse en una potencia mundial, porque al hombre siempre le ha parecido bien desde el principio, delante de sus ojos, tener el control, tener esa autoridad, tener ese poder, tener ese respeto, y a estas naciones no les importa a quienes se lleve entre medio para poder lograr su cometido. Pero ¿qué pasará con estas naciones que se creen fuertes, que se creen invencibles? Cuando vean a nuestro Señor Jesucristo, van a saber que no tienen ellos una posibilidad de ganarle. Por esas razones de que estas naciones se van a sujetar a nuestro Señor Jesucristo, porque no va a haber una opción para que ellos puedan derrotarle, porque con todos esos miles de ángeles que nuestro Señor Jesucristo va a venir, va a ser imposible para que ellos miren una posibilidad de ganar esta batalla. Entonces, lo mejor es someterse a nuestro Señor Jesucristo, y por esa razón es de que ellos se van a someter, y nuestro Señor Jesucristo, como ya lo sabemos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él va a venir a cumplir también esta parte, porque va a ser ese Rey de todos estos reyes, de todas estas naciones que se creen potencia mundial o que se creen poderosos. Realmente van a ser reducidos a nada, porque dice que van a ser reducidos como el tamo, no van a ser, prácticamente va a ser algo, nada, delante de nuestro Señor Jesucristo. Tercer párrafo. Dice, la ciudad de Jerusalén será el centro de actividades del Señor Jesucristo, y de todos los santos que reinen con él. Entonces la llamarán Jerusalén, trono de Jehová. Esta ciudad será la cabecera del reino del Señor Jesucristo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Jeremías capítulo 3, verso 17. Dice también leer también Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que esta ciudad, como cabecera del reino del Señor Jesucristo, dice que la llamarán trono de Jehová. ¿Por qué la llamarán trono de Jehová? Porque ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo, porque en Ezequiel capítulo 48, versículo 35, dice que a ese lugar se le llama también Jehová Shama, que quiere decir Jehová está allí, o Jehová está en ese lugar. O sea, que nuestro Dios es el que reina, o que se hace la voluntad del que está ahí, que es nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo este reinado va a ser prácticamente un reinado pacífico, un reinado justo, porque va a estar ahí el trono de Jehová, y va ahí a estar nuestro Dios también. Último párrafo. Dice, cuando estos hechos se cumplan, las naciones serán atraídas a Jerusalén para conocer la ley y la palabra del Señor que se dará a conocer para andar en sus caminos. Se ordenará a todas las naciones del mundo que se abstengan de hacer la guerra. La paz universal prevalecerá sin ejércitos ni conflictos armados, porque los instrumentos militares se convertirán en implementos agrícolas.
La paz no vendrá por el esfuerzo humano, sino por la presencia y obra divina del Señor Jesucristo en Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado por los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, verso 1 al 5. Amén. Amén. Entonces nos dice que la paz universal prevalecerá sin ejércitos ni conflictos armados, porque los instrumentos militares se convertirán en implementos agrícolas. Y esta paz dice que no vendrá por el esfuerzo humano, sino por la presencia y obra del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que este reino sí va a ser un reino de paz, porque nuestro Señor Jesucristo va a traer esta paz tan anhelada por todos nosotros, porque ¿a quién no le gustaría ver un mundo de paz? Cuando vemos esas guerras, cuando vemos estos conflictos, cuando vemos estos niños que mueren inocentes en estas guerras, uno desea que estos hombres pudiesen llegar a esa comunicación y pudieran establecer esta amistad, pero el problema es que el hombre realmente ya tiene muy metido en su corazón esta maldad, porque de ahí dice que es donde salen estas guerras, por la avaricia, por los conflictos, por las avaricias que tienen estos hombres de llegar a tener el poder. Entonces, esto es lo que sale del corazón de las personas y lo que hace que se armen estas guerras, pero no van a poder llegar a tener la paz, porque el hombre es malo y la maldad se va multiplicando, y prácticamente es imposible en estas alturas que el ser humano pueda tener esta paz mundial. Entonces solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que va a poder traer esta paz para ellos, porque nosotros en la actualidad tenemos esta paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, que es esta paz espiritual para nuestra alma, pero en aquel entonces va a ser una paz que va a ser en todo el mundo. Entonces, hermanos, Jerusalén, cabeza de montes, de ahí va a salir la ley, de ahí va a salir el decreto, y todas estas naciones van a estar sometidas debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos dice que van a decir: subamos a Jerusalén, subamos allá al monte de Jehová para escuchar y andar en sus mandamientos, en sus estatutos. Lo que Él diga que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque ya sabemos que toda nación que no suba a Jerusalén no va a tener los beneficios, porque dice que no va a haber lluvia en esos lugares. Entonces les conviene a estas naciones estar sometidas debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, porque nuestro Señor Jesucristo va a ser ese reino de justicia. Cualquier conflicto, cualquier cosa que haya, todo va a ser presentado delante de nuestro Señor Jesucristo, así como en aquellos otros reinos. ¿A quién iban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Iban a Roma, le llevaban a él, le daban los casos, incluso para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, tuvieron que estar delante de Pilato. Entonces, todas estas cosas eran porque ellos eran los que estaban como cabeza en aquellos tiempos. Así que todas estas cosas también van a tener que comparecerse ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, o más bien tener que presentadas ante nuestro Señor Jesucristo, para que de Él salga la ley y de Él salgan los decretos. Entonces,
este es un reino en el cual todo el mundo va a tener esa paz, porque no va a haber esa guerra, pero sí van a tener que obedecer y someterse a nuestro Señor Jesucristo. Así que, si no hay algo más, hermanos, vamos a pasar a las preguntas. Recordemos que las preguntas son un resumen de lo que se habla en la escuela. También las preguntas también han sido contestadas a lo largo de estas últimas lecciones, las cuales ya hemos estudiado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del trono de gloria del Señor Jesucristo, y ahora Jerusalén como cabeza de montes. Entonces, esas 5 preguntas prácticamente es un repasito de lo que ya hemos estudiado y de lo que va a venir, lo que se espera, lo que esperamos nosotros como hijos de Dios, estando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra función como los santos convertidos, los santos que van a ser transformados en este reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, como sede en Jerusalén, cabeza de montes. Entonces, hermanos, 5 preguntas que tenemos aquí. Ya nuestro hermano Brandon ya tiene una. La primera pregunta. Su hermano Brandon tiene la 1. ¿Alguien más, hermanos, tiene una pregunta que quiera tomar? Algunas preguntas parecen difíciles, pero no están difíciles si leemos bien lo que es la lectura. Nuestra hermana Yasmin, la 2. Pregunta número 3, 4 y 5. La 3, nuestra hermana Mayra. Ahora se está yendo en orden. 1, 2, 3. Sí, el orden perfecto. Y nos queda la pregunta número 5. Esta pregunta ya la obtuvimos en una lección pasada. La 5, la 4 y la 5 prácticamente. Si usted anota las respuestas, yo le sugiero que nada más vaya 2 lecciones, 1 o 2 lecciones atrás, y ahí la copie. Y su hermana Claribel va a hacer la 5. Muy bien. Pregunta número 1, su hermano Brandon. Isaías capítulo 2, versos del 1 al 5 dice: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de ardo, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayará más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Amén. Dice Miqueas capítulo 4, versos del 1 al 3. Y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituida por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán al pueblos, y vendrán muchas gentes y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa de Dios de Jacob, y enseñarnos en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre muchos pueblos, y enmendará a fuertes gentes hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayará para la guerra.
Amén. Amén. Dice, ¿en qué tiempo la ciudad de Jerusalén se constituye por cabecera de los montes? El principio del reino milenial. Y dice, ¿y qué significa constituirse en cabeza de montes? Que será la capital del mundo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿en qué tiempo la ciudad de Jerusalén se constituye como cabeza de montes? Muy bien, al principio del reino milenial, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa constituirse en cabeza de montes? Como dijo nuestro hermano, que va a ser la capital del mundo. Entonces, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo va a gobernar, va a reinar, porque es necesario que Él venga, que Él ponga sus pies sobre ese monte de las olivas, que Él regrese como Él prometió, porque Él prometió no llevarse a la iglesia, sino Él regresar y estar con su iglesia para siempre. Entonces, esto es lo que el proceso que que nuestro Señor Jesucristo va a pasar para poder estar por una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ya que sabemos que el milenio, el reino milenial, aparte de que Jerusalén va a ser como cabeza de montes, tiene un propósito, que es la predicación a aquellas personas que no escucharon el Evangelio. Entonces, este es el propósito también, este es el proceso que nuestro Señor Jesucristo también va a pasar antes de entregar el reino a nuestro Padre Celestial. Pregunta número 2, su hermana Jasmine. Jeremías capítulo 3, verso 17 dice: En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Amén. Y Ezequiel 48, 35 dice: En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Dice la pregunta: ¿Cristo se llamará la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo se llamará la ciudad de Jerusalén después de que el Señor Jesucristo se haya sentado en el trono de su gloria? ¿Se llamará Jerusalén trono de Jehová, o como dice en Ezequiel, Jehová Shammah? ¿Y qué significa Shammah? Ahí dice, mira tu Biblia. Ahí tiene un numerito al lado de la palabra Jehová. 1. Ok, y ahora ve al ladito donde dice 1, entre medio de la Biblia. Dios está ahí. Jehová está ahí. Entonces, es nada más para, a veces hay palabras que vienen traducidas o vienen del hebreo o del original, y a veces no se entiende, pero ahí siempre tiene ahí un numerito arriba en forma chica, pero vamos a ver la definición de la palabra. Entonces dice, ¿cómo se llamará la ciudad de Jerusalén después de que el Señor Jesucristo se haya sentado en el trono de su gloria? El trono de Jehová, y también Jehová está ahí. Así que ahí, ese es el nombre, ese es como se le llamará ese lugar, porque va a estar Jehová ahí presente en la tierra. Entonces, como en la oración que nuestro Señor Jesucristo, el modelo de oración que decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entonces eso se va a cumplir también en ese reino, porque así como se hace la voluntad de nuestro Dios, como solamente aquellos que realmente por fe le creemos, pero dice que cuando Él esté aquí, entonces va a ser también la voluntad de nuestro Dios, porque todo lo que Él diga, todo eso se va a tener que hacer, porque Él va a ser no solamente el rey sobre los cristianos, sino sobre toda la humanidad. Entonces, Jehová Shammah es el nombre que se le va a poner, porque Jehová va a estar ahí. Pregunta número 3. Dice Zacarías
capítulo 8, verso 21 al 23. Y vendrán los moradores de una a la otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos de Jerusalén y a implorar al favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabajarán de la falda de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Dice Jeremías capítulo 31, verso 6, porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión a Jehová nuestro Dios. Amén. Dice la tercera pregunta, ¿en qué forma se confirma que la ciudad de Jerusalén será la cabecera de reinos, en que todas las gentes vendrán y allí adorarán a Jehová a buscar sus caminos? Amén. Bien. Entonces, ¿en qué forma se confirma que la ciudad de Jerusalén será la cabecera del reino? Porque dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vendrán muchos pueblos, fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos, a implorar el favor de Jehová. Entonces, estos reinos van a buscar, van a ir en la búsqueda de Jerusalén, van a ir en la búsqueda de buscar el favor de Jehová, porque nuestro Dios va a estar ahí, porque vemos que dicen que muchos también van a ir y van a decir, vamos a andar en los caminos de Jehová, vamos a hacer lo que Jehová nos está diciendo, porque de ahí tenemos nosotros esa bendición. Entonces, ¿cómo se confirma? Porque dice que muchas naciones van a buscar el favor de nuestro Dios y van a subir a Jerusalén para adorar también a nuestro Dios. Entonces, esta es una de las formas en las que se confirma que es en la ciudad de Jerusalén el lugar donde va a ser la cabecera de los reinos, no como ciertas organizaciones o cierta gente que escuchaba, ¿verdad? Que decían que ya le tenían el lugar a nuestro Señor Jesucristo, porque decían que Jerusalén iba a llegar aquí nuestro Señor Jesucristo iba a llegar aquí en Estados Unidos, que nuestro Señor Jesucristo iba a llegar aquí y ya le tenían prácticamente el lugar donde Él iba a morar. Pero todos sabemos, bueno, bíblicamente sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a llegar a Jerusalén, al monte de Sión. Entonces allí es donde Él va a hacer su reinado. No va a ser en Estados Unidos, no va a ser en la potencia mundial actual que posiblemente China pueda ser en el momento que nuestro Señor Jesucristo venga, o Rusia, o cualquier otra nación. No va a ser en la nación más poderosa, va a ser así como Él dice en su palabra, que sus pies van a estar en ese monte de las olivas y va a estar ahí su reinado en Jerusalén, y va a ser confirmado por aquellas gentes que dicen que vamos a subir al monte de Jehová, vamos a Jerusalén, porque ahí va a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es California, no es en Estados Unidos, no es en ningún otro lugar de la tierra más que en Jerusalén. Pregunta número 4. Tengo la lectura en Mateo capítulo 19, verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y la otra está en 1 de Corintios capítulo 6, verso 2, que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Amén. La otra lectura la tengo en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, que dice, y
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Y está Isaías 32, capítulo 1, que dice: He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Y la última que tengo está en Isaías capítulo 1, verso 26, que dice: Y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Amén. Y mi pregunta dice: ¿quiénes participarán como colaboradores del Señor Jesucristo en su reinado milenial? De acuerdo a las lecturas, es a los 12 apóstoles, los santos de Dios que hicieron su voluntad. Esa es mi respuesta. Amén. Entonces, ¿quiénes participarán como colaboradores o ayudadores del Señor Jesucristo en su reino milenial? Pues ya en Mateo, lo que leyó nuestra hermana, ¿se acuerdan? Aquellos 12 discípulos que se le acercaron: Maestro, y nosotros que hemos dejado casa, que hemos dejado nuestros trabajos, todas esas cosas, ¿qué vamos a recibir? Dice: ok, a ustedes que han dejado todo esto, les voy a dejar que se sienten en 12 tronos y que juzguen a las 12 tribus de Israel. Entonces, es un privilegio para aquellos primeros apóstoles que nuestro Señor Jesucristo, por su gran esfuerzo que ellos hicieron, no solamente por ser llamados por nuestro Señor Jesucristo, sino porque fueron capacitados para que ellos fueran prácticamente los primeros mártires también del Evangelio, porque sabían ellos que todo esto les iba a llevar a dar sus vidas, porque que el Evangelio siguiera. Entonces vemos, hermanos, que esto, gran recompensa, es justa, porque nuestro Señor Jesucristo es justo, que ellos 12, como principiantes de este Evangelio que iban a llevar, ellos fueran sentados en esos 12 tronos para que ellos juzgasen a las 12 tribus de Israel. Entonces también vemos que todos los santos, todos los que hicieron bien, dice que ellos también van a ser esos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer esta ayuda para nuestro Señor Jesucristo. Probablemente podamos tener una visión probablemente errónea que vamos a tener vida eterna y no vamos a hacer nada, solo vamos a disfrutar de los paisajes, pero vamos a trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Esta labor que nosotros hacemos, venir aquí sábado tras sábado, tenemos en parte este trabajo de llevar la palabra. Nosotros estamos trabajando, estamos haciendo esta labor para nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Él venga vamos a hacer al 100%, porque actualmente no podemos trabajar al 100% porque tenemos necesidades, tenemos nuestros trabajos, tenemos que tener a nuestra familia, nuestros hijos, familia, o cualquier otra circunstancia la casa, si algo pasa en la casa, tenemos que darle tiempo también a la casa. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser fiel colaboradores 100% para nuestro Dios. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, también servir a nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. Ya no va a haber en nuestra mente, ya no va a haber ese estorbo de preocuparnos por la renta, por el trabajo, porque hay mucho trabajo, porque hay poco trabajo. Ya no va a haber eso, sino va a ser como obedecer a nuestro Señor Jesucristo 100%, porque va a haber en nosotros, ya no va a haber esa maldad, sino va a ser esa obediencia para Él. Okay, entonces vamos a la pregunta número 5. Dice: ¿con qué propósito el Señor Jesús pondrá a estos administradores? Dice Salmos 49, versos 7 a 9, dice: para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar
sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Amén. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27. Dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Amén. Entonces dice la pregunta, ¿con qué propósito el Señor Jesucristo pondrá a estos administradores? Vemos que en el verso, en Apocalipsis dice que se les dará potestad sobre las gentes, y en el capítulo de Salmos es donde dice que será para hacer venganza y juicio con las naciones. Amén. Entonces, dice, ¿con qué propósito el Señor Jesucristo pondrá estos administradores? Porque todavía va a haber gente en ese reino milenial y va a necesitar también de esta colaboración para la cual nosotros hemos sido llamados para servir a nuestro Dios, y Él nos utilizará como nuevos transformados para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios también. Entonces vemos, hermanos, este es el propósito. Jerusalén, cabeza de montes, esta va a ser lo que acontecerá, que Jerusalén va a ser esa capital del mundo, ese reino de nuestro Señor Jesucristo, va a gobernar sobre toda la tierra, y hay de aquel que no obedezca a las leyes que nuestro Señor Jesucristo ponga para que ellos se presenten delante de Él, porque no va a haber oportunidad, no va a haber bendición, al contrario, van a obtener esta maldición de que no van a obtener estos beneficios de esta lluvia, que no va a caer en su terreno si no obedeciesen a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia es nuestro deseo y un honor poder ser parte de este reino de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro deseo, siempre trabajar en la viña de nuestro Dios, poder llegar a este momento y estar también sometidos debajo de los pies o en sujeción de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos utilice conforme a su voluntad. Por lo pronto es necesario que nosotros lleguemos a ese momento intachables, santos, para que ya nada más falte la transformación de nosotros a un ser inmortal. Así que, hermanos, el propósito, dice, Jerusalén, cabeza de montes, y esto va a acontecer en lo postrero de los tiempos, cuando se confirme el monte de la casa de Jehová por cabeza de montes, en el cual los collados o todas estas personas, estas naciones, la van a ensalzar y van a correr a ella todas estas gentes. Así que, hermanos, esperemos estar allí en este reino con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano ministro si tiene algo que agregar o su comentario final para que nos pueda expandir más lo que es esta lección. Me quedo yo meditando en, por ejemplo, cuando usted los explicaba de que no va a haber ejército, ¿verdad? Pero van a haber muchas naciones. Y cómo van a controlarse todas esas naciones no habiendo un ejército. Pero no habrá un ejército mundano, ¿ya? Sino que habrá un ejército celestial de ángeles. Y me acuerdo ¿se acuerdan lo que pasó cuando cuando Pedro le cortó la oreja a alguien? ¿Qué dijo Jesús? Y Jesús le dijo que él, si su reino fuera de este mundo, él podía orar a su Padre. Y leyendo yo ahí en Mateo, puedo ver que prácticamente Jesús le responde y le dice que él podría orar a su Padre. Por ejemplo, Mateo 25,
26, capítulo 26, verso 53. Dice, no sabes, dice que yo puedo orar a mi Padre y Él me daría, dice, más de 12 legiones de ángeles. ¿Ya? Y estas 12 legiones, hermano, imagínense 12 legiones de ángeles. Podemos hacer cálculos matemáticos cuántos serían 12 legiones. Pero no necesitamos muchas legiones para que el eterno Dios destruya una ciudad o lo que sea. Y esto quiero hacer una conexión con un suceso que está en la Torá, donde dice que cuando David censó al pueblo, dice que el eterno Dios hizo mortandad, y el que estaba haciendo esta mortandad era un ángel. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice: y envió Jehová pestilencia, verso 15, a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron, dice, desde el pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano, el ángel, término singular, su mano sobre Jerusalén para destruirla. ¿Quién la iba a destruir? Un ángel. Entonces imagínense ahora 12 legiones. Entonces, ¿qué pasaría? Sencillo, ¿qué pasaría si una nación o aquella gente se rebelaría? O sea, ¿va a tener acceso Jesús a esos ángeles? ¿Va? Entonces, por eso es que las naciones van a temer a su reinado. Entonces, veo aquí en este relato del segundo libro de Samuel, cómo el eterno Dios, el poder de él, puede enviar a su ángel y hacer todo esto, porque el verso 16 dice: y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía. O sea, este ángel era el que estaba haciendo la destrucción, que destruía, y el pueblo destruía al pueblo. Dijo: basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová, junto a la era de Araúna Jebuseo, y dice: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que hería al pueblo. Entonces, un ángel, ¿cuánta mortandad puede generar? Ahora, Jesús en aquella ocasión dijo más de 12 legiones. Ahora, ya en aquel tiempo, dice el relato de Mateo 24 y 25, dice que van a descender ángeles con él, ¿ya? Con todos sus ángeles en las nubes. Entonces, este ejército celestial pues estará al mando de nuestro Señor Jesucristo, y pues ninguna nación se va a atrever como hoy en día a atentar una contra otra. Por eso la Escritura es clara cuando dice que no se levantará una nación contra otra nación. Entonces, y cuando la Escritura habla de espada, sabemos que está hablando de una arma, ¿verdad? En aquel entonces un arma artesanal, análoga, pero sabemos ahora la ciencia ha expandido, ¿verdad? Ha hecho mucho, ha usado mucha la tecnología para hacer diversidad de espadas, pero en este término entra todo tipo de armas. Entonces, sea el arma que sea, va a servir para un solo fin. Como te lo dijo hace un rato, que es para trabajar la tierra, porque el Señor Jesucristo va a ser el Rey, y ninguna nación va a tener este espíritu, y aquella que se llegue a rebelar, pues sabemos que la Escritura es clara: el Señor Jesús le pondrá en su lugar, porque tendrá a su servicio también a todos sus ángeles. Todo sería. Amén. Bien, hermanos, entonces hemos llegado al final de esta hermosa lección: Jerusalén, cabeza de montes.